Dentro de cada uno de nosotros hay un guionista, un autor silencioso y diligente que, desde la infancia, ha estado escribiendo una obra maestra, el guión de nuestra vida tal y como debería ser. No es un documento que guardes en un cajón. Es un texto invisible, escrito con la tinta de nuestros deseos, las lecciones que aprendimos, las películas que vimos y las más profundas esperanzas que albergamos. Es nuestro plan director para la realidad. Este guión tiene capítulos para todo. Hay un capítulo detallado sobre nuestras relaciones, que describe cómo debería actuar una pareja ideal. Siempre atenta, adivinando nuestras necesidades, diciendo lo correcto en el momento justo. Describe cómo deberían ser los amigos perfectos. Siempre leales, siempre disponibles, nunca decepcionantes. Tiene una sección entera dedicada a nuestra carrera profesional, con una trama de ascensos constantes, reconocimiento merecido y un trabajo que es cada día apasionante y lleno de significado. Por supuesto, hay un capítulo muy emotivo sobre la familia. Describe a unos hijos que deberían ser agradecidos, escuchar nuestros consejos y navegar la vida con éxito y sin demasiados tropiezos. Describe a unos padres que deberían ser comprensivos y sanos. Y quizás el capítulo más exigente y detallado de todos es el que el guionista escribe sobre nosotros mismos. El guión dice que deberíamos ser más productivos, más disciplinados, más pacientes. Que deberíamos levantarnos más temprano, comer más sano y no cometer el mismo error 2 veces. Según este guión, rara vez estamos a la altura. Incluso dicta las escenas más pequeñas del día a día. El tráfico debería fluir cuando tenemos prisa, el clima en nuestras vacaciones debería ser perfecto, la cola del supermercado debería avanzar rápido. Este guión no es malvado. Nace de un deseo muy humano de orden y control en un universo que a menudo parece caótico. Es nuestro mapa. El problema, la fuente de una inmensa cantidad de nuestro sufrimiento, no es tener un mapa. El problema es que hemos llegado a creer que el mapa es el territorio. Y así, caminamos por el mundo con nuestro guión perfectamente escrito en una mano, mientras observamos la obra caótica y desordenada de la realidad que se desarrolla ante nosotros. Pasamos nuestros días como un director de cine frustrado en el plató de su propia vida. Murmuramos constantemente entre dientes, esto no es lo que yo escribí. Mi pareja no debería haber dicho eso. Mi jefe no debería actuar de esa manera. Este día no debería ser tan difícil. Cada vez que la realidad improvisa, cada vez que un actor se sale de su papel, sentimos una punzada de irritación, de injusticia, de decepción. Este guión secreto es el arquitecto silencioso de nuestra insatisfacción. Y la fricción constante entre sus páginas idealizadas y la prosa cruda de la realidad genera la emoción más común y corrosiva de la vida moderna. Para entender cómo liberarnos de la tiranía de este guionista interior, primero debemos poner bajo el microscopio ese momento exacto. El momento en que la vida se sale del guión. Como consecuencia, nuestro sufrimiento comienza. Es hora de analizar la anatomía de la decepción. La decepción es una emoción que todos conocemos íntimamente, pero rara vez nos detenemos a examinar su ADN. ¿De qué está hecha realmente? Si la ponemos bajo un microscopio mental, descubrimos que siempre se compone de los mismos 3 elementos. Una expectativa que hemos creado, un hecho que la realidad nos presenta, y el juicio doloroso que conecta a ambos. Para entenderlo, usemos un ejemplo universalmente frustrante, un atasco de tráfico. Imagina la escena. Tienes una reunión importante a las 9 de la mañana. Saliste con tiempo suficiente. En tu mente, tienes un guión claro. La autopista fluirá, llegarás con unos minutos de sobra, aparcarás tranquilamente y entrarás a tu reunión con calma. Esta es la expectativa. Es tu película mental, una proyección de cómo deberían ser las cosas. De repente, el tráfico se detiene por completo. 100 metros más adelante, ves las luces intermitentes de un accidente. Estás atrapado. Este es el hecho. Es la realidad cruda, objetiva y neutra. Un conjunto de coches metálicos detenidos sobre el asfalto. El hecho en sí mismo no tiene malicia, no tiene intención de arruinarte el día. Simplemente es. Y entonces, en la fracción de segundo en que tu cerebro procesa la diferencia entre tu guión y la realidad, ocurre el tercer y más crucial evento, el juicio. Tu mente compara el hecho, estoy parado, con la expectativa, debería estar moviéndome, y emite un veredicto furioso. Esto está mal. Esto no puede estar pasando. Es un desastre. Voy a llegar tarde. Mi día está arruinado. Observemos lo que pasa en ese momento. Tu mandíbula se tensa. Aprietas el volante. Tu corazón se acelera. Empiezas a sentir una oleada de ira, de impotencia, de ansiedad. Ahora,
Hagamos la pregunta clave. ¿Qué te está causando este sufrimiento? ¿Es la fila de coches? No. Los coches simplemente están ahí. Si fueras un turista sin ningún sitio a donde ir, el atasco podría ser, como mucho, un inconveniente aburrido. Lo que te está causando un dolor agudo es tu insistencia violenta en que la realidad debería ser diferente a como es en este preciso instante. El sufrimiento no está en el atasco, está en la brecha entre tu guión y el mundo real. Este mismo mecanismo, esta misma anatomía de la decepción, opera en cada rincón de nuestras vidas, desde lo más trivial hasta lo más profundo. Tu pareja llega a casa cansada y no tiene ganas de hablar. Tu guión decía que tendrían una conexión agradable. El hecho es su silencio. Tu juicio es, no le importo, debería hacer un esfuerzo. Y en esa brecha nace el resentimiento. Tu hijo adolescente toma una decisión que consideras equivocada. Tu guión decía que seguiría tu sabio consejo. El hecho es su independencia. Tu juicio es, está cometiendo un error, esto es terrible. Y en esa brecha nace la ansiedad. Tu vida a los 40 o 50 años no se parece a la que imaginabas a los 20. Tu guión tenía más logros, más viajes, menos preocupaciones. El hecho es tu vida actual. Tu juicio es, he fracasado. Y en esa brecha nace la tristeza. Darnos cuenta de este mecanismo es el primer paso, pero es un paso inquietante. Parece que estamos programados para sufrir, atrapados en una guerra perpetua entre nuestra mente y la realidad. Pero, ¿y si hubiera una manera de desactivar este mecanismo? ¿Una forma de experimentar los hechos de la vida sin el dolor de juzgarlos constantemente? Hace 2000 años, un grupo de filósofos se obsesionó con esta misma pregunta. Y su respuesta, encapsulada en una sola y poderosa frase, tiene la clave para liberarnos. Es hora de escuchar la sabiduría de Epicteto. Epicteto fue un hombre que entendió el sufrimiento a un nivel que pocos de nosotros podemos imaginar. Nació esclavo en el Imperio Romano. Su cuerpo no le pertenecía. Su tiempo no le pertenecía. Estaba a merced de los caprichos de su amo, quien, según la historia, le rompió una pierna en un acto de crueldad. Y desde esa experiencia de impotencia externa absoluta, forjó la idea más empoderadora de la historia de la filosofía. Una idea tan simple y tan radical que la incluyó al principio de su Enquiridión o Manual para la Vida, como la lección fundamental de la que todo lo demás depende. La frase es esta: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Detengámonos aquí. Leámosla de nuevo. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Esta frase, de apenas unas pocas palabras, es una bomba de relojería para nuestro modelo habitual de la realidad. Destruye la creencia de que nuestra felicidad o nuestra miseria provienen del mundo exterior. Lo que Epicteto está diciendo es revolucionario. El atasco de tráfico no te hace sufrir. La crítica de tu jefe no te hace sufrir. La economía incierta no te hace sufrir. Estos son simplemente las cosas, los hechos neutros del universo. Lo que te causa el sufrimiento es el segundo paso, la historia que te cuentas a ti mismo sobre esos hechos. Tu juicio. Imagina que la realidad es una pantalla de cine en blanco. Los eventos de tu vida son simplemente imágenes que se proyectan en ella. Una conversación, un resultado financiero, un diagnóstico médico. Son datos brutos. Pero cada uno de nosotros está sentado en la butaca con su propio proyector mental, un proyector de juicios. Si la lente de nuestro proyector es la del miedo, toda la película se tiñe de amenaza. Si la lente es la de la injusticia, toda la película se siente como una ofensa personal. Si la lente es la de la catástrofe, cada pequeño problema se convierte en el fin del mundo. El sufrimiento no proviene de las imágenes en la pantalla, proviene de la lente de nuestro proyector. Durante toda nuestra vida, hemos estado tratando de controlar la pantalla. Hemos gritado a los personajes, hemos intentado reescribir las escenas. Hemos deseado con todas nuestras fuerzas que la película fuera diferente. Ha sido una tarea agotadora, frustrante y, en su mayor parte, inútil. Epicteto nos da un giro de guión radical. Nos dice, estás trabajando en el problema equivocado. El verdadero poder, la verdadera libertad, no reside en controlar la pantalla, sino en entender y tomar el control de tu propio proyector. Ese guión secreto del que hablamos en la primera parte es, en esencia, una enorme compleja colección de juicios preescritos. Es un sistema de expectativas que, de forma automática, etiqueta la realidad como correcta o incorrecta, justa o injusta, buena o mala. La frase de Epicteto nos da la autoridad para cuestionar al guionista interior.
Nos da el poder para detener la película de nuestro sufrimiento y preguntar, ¿es este juicio que estoy haciendo realmente verdadero? ¿O es solo una historia que he aprendido a contarme? ¿Me está sirviendo de algo esta historia o solo me está causando dolor? Esta idea es la base de toda la resiliencia estoica. La comprensión de que nuestra libertad reside en el espacio que existe entre el evento externo y nuestra respuesta interna. Pero para poder operar en ese espacio, para poder elegir nuestras respuestas con sabiduría, primero debemos entender la naturaleza de las herramientas que usamos para juzgar. Las etiquetas. Específicamente, las dos etiquetas más poderosas y peligrosas de nuestro vocabulario mental. Bueno y malo. Es hora de analizar el veneno que se esconde en estos juicios. Desde que aprendemos a hablar, aprendemos a juzgar. Es uno de los mecanismos más básicos de nuestra mente para navegar el mundo. Esto es bueno, acércate. Eso es malo, aléjate. Este sistema binario nos fue útil para sobrevivir en la sabana, pero en el complejo mundo emocional de un ser humano adulto, estas dos etiquetas, bueno y malo, se han convertido en la fuente de casi todo nuestro sufrimiento autoinfligido. Pensemos en qué sucede realmente cuando etiquetamos un evento como malo. Una pérdida de trabajo, una discusión con un ser querido, una enfermedad. Al aplicarle la etiqueta malo, hacemos mucho más que describir el hecho. Declaramos la guerra a la realidad. La etiqueta malo lleva implícito un juicio mucho más profundo. Esto no debería haber sucedido. Y es en esta resistencia, en esta lucha contra algo que ya es, donde nace el sufrimiento agudo. El hecho en sí mismo puede causar dolor o dificultad, pero es nuestra resistencia mental, nuestro juicio de que es malo e injusto, lo que lo convierte en un tormento. La ira, el resentimiento, la autocompasión, son los hijos directos de este juicio. Ahora miremos el otro lado de la moneda, que es mucho más sutil y tramposo, la etiqueta bueno. Un ascenso en el trabajo, un elogio, un golpe de suerte. Cuando le ponemos la etiqueta bueno, creamos un apego inmediato. Ponemos una condición a nuestra paz. La etiqueta bueno lleva implícita una orden ansiosa. Esto debe continuar. No debo perder esto. Y así, la alegría que nos proporciona el evento bueno viene inmediatamente acompañada de su sombra, el miedo a su pérdida. Nuestra serenidad se vuelve frágil, dependiente de que las circunstancias externas, que son por naturaleza cambiantes, permanezcan estáticas para siempre. Nos convertimos en los ansiosos guardianes de nuestra propia felicidad en lugar de ser sus creadores. Entonces, si no debemos llamar a las cosas buenas o malas, ¿cómo las llamamos? ¿Cómo navegamos la vida? Los estoicos tenían una tercera categoría radical, un espacio de inmenso poder, las cosas indiferentes. Un indiferente es cualquier cosa que está fuera del control de nuestra voluntad y nuestro carácter. La salud, la riqueza, la reputación, el dolor, el placer, la opinión de los demás, incluso la vida y la muerte, todos son indiferentes. Ahora, indiferente no significa que no te importe. Obviamente, todos preferimos la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza. Por eso los estoicos las llamaban indiferentes preferidos o no preferidos. Pero la clave es esta: son indiferentes a tu calidad como ser humano, a tu virtud. Puedes ser una persona excelente con salud o sin ella. Puedes ser una persona íntegra con dinero o sin él. Estas cosas son el material con el que te toca trabajar, el escenario de tu vida, pero no son el propósito de la vida. Lo único verdaderamente bueno, para un estoico, es una respuesta sabia y virtuosa. Lo único verdaderamente malo es una respuesta ignorante y viciosa. El atasco de tráfico no es malo, es indiferente. Montar en cólera es una mala respuesta. Usar ese tiempo para respirar con calma o escuchar algo útil es una buena respuesta. El evento es el escenario. Tu respuesta es la obra. Este es el cambio de perspectiva más grande que el estoicismo nos pide: dejar de juzgar el mundo y empezar a enfocarnos únicamente en la calidad de nuestras propias respuestas. Suena simple en teoría, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica, cuando nuestra mente es una máquina de etiquetar que funciona 24 horas al día? Los estoicos desarrollaron un ejercicio mental para esto. Una disciplina para aprender a ver el mundo en su cruda realidad, sin la capa de drama y de juicio que nuestra mente le añade. Es la práctica de la representación objetiva. Marco Aurelio, el emperador filósofo, pasaba sus noches en las frías tiendas del campo de batalla escribiendo en su diario. Y una de sus prácticas mentales más constantes y poderosas era este ejercicio: despojar a los eventos de su piel emocional hasta dejar solo el esqueleto de los hechos.
Lo llamaba representación objetiva o, a veces, desnudar las cosas hasta ver lo que realmente son. Es una técnica de una simplicidad brutal. La práctica consiste en tomar un evento que te perturba y describirlo como lo haría una cámara de seguridad o un científico en un laboratorio, sin adjetivos que denoten juicio, sin interpretaciones sobre las intenciones de otros, sin predicciones catastróficas sobre el futuro, solo los hechos observables. Al principio, este ejercicio se siente extrañamente difícil, porque nuestra mente es una novelista nata, una experta en tejer narrativas dramáticas alrededor de hechos simples. Pero con la práctica, se convierte en una herramienta de claridad inigualable. Veámoslo con ejemplos. Situación 1. Una crítica en el trabajo. Nuestra narrativa habitual, cargada de juicio, sería: mi jefe me humilló en la reunión. Destrozó mi trabajo delante de todos. Fue una catástrofe. Seguramente piensa que soy un incompetente. Esta historia está llena de veneno. Humilló, destrozó, catástrofe e interpretaciones sobre lo que otro piensa. La representación objetiva estoica sería: durante la reunión, mi superior jerárquico expresó varias críticas sobre el informe que presenté. Señaló 3 áreas específicas que, según él, necesitaban revisión. Otras personas estaban en la sala y escucharon sus comentarios. ¿Sientes la diferencia? El segundo relato presenta un problema que se puede solucionar. El primero presenta un drama personal que solo causa sufrimiento. Situación 2. Una discusión de pareja. Nuestra narrativa: mi pareja me ignoró por completo anoche. Fue increíblemente egoísta. Nunca tiene en cuenta mis sentimientos. Arruinó la velada. Las etiquetas son: ignoró, egoísta, nunca, arruinó. La representación objetiva: ayer por la noche intenté hablar de un tema. Mi pareja permaneció en silencio la mayor parte del tiempo y luego dijo que se sentía demasiado cansada para continuar la conversación en ese momento. Esto describe acciones y palabras, no intenciones. Abre la puerta a la empatía. Quizás realmente estaba cansada, mientras que la primera solo abre la puerta al conflicto. El propósito de este ejercicio no es negar nuestras emociones ni pretender que las cosas no nos afectan. El propósito es crear un espacio, un momento de calma entre el estímulo, el hecho y nuestra respuesta habitual, la emoción dolorosa. Y en ese espacio, por primera vez, encontramos la verdadera libertad. La libertad de elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar en piloto automático según el viejo guión. Cuando ves la situación con objetividad, puedes hacerte preguntas mucho más útiles. En lugar de ¿por qué la vida es tan injusta conmigo?, puedes preguntar ¿cuál es el siguiente paso constructivo que puedo dar? La energía pasa del lamento inútil a la acción deliberada. Esta práctica de ver las cosas tal y como son es el primer paso para desactivar el mecanismo del sufrimiento. Es como bajar el volumen del drama de nuestra mente para poder, por fin, pensar con claridad. Pero los estoicos nos invitan a dar un paso aún más audaz. No solo a ver la realidad de forma neutra, sino a aceptarla por completo. A entender que cada evento, incluso los que nos parecen más negativos, es una pieza necesaria en el inmenso y complejo rompecabezas del universo. Es hora de explorar una de las ideas más desafiantes y liberadoras del estoicismo: el amor al destino. Amor fati es una frase en latín popularizada por el filósofo Nietzsche, pero cuyo espíritu es puramente estoico. Significa amar el destino. A primera vista, suena como una petición imposible, casi un insulto. ¿Cómo podemos amar los eventos que nos causan dolor? La enfermedad, la pérdida, la traición. La respuesta estoica para llegar a esta aceptación radical no es emocional, sino profundamente lógica. Se basa en la comprensión de la naturaleza del universo. Los estoicos veían el cosmos como un único organismo interconectado, una inmensa red donde cada hilo está inseparablemente unido a todos los demás. Cada evento, sin excepción, desde el movimiento de una galaxia lejana hasta la palabra hiriente que te dijeron esta mañana, es el resultado inevitable de una cadena infinita de causas y efectos que se remonta al origen mismo del tiempo. Pensemos en el momento presente como la orilla de un río. No puedes señalar una sola gota de agua y decir: esta gota no debería estar aquí. Cada gota está en ese preciso lugar porque miles de afluentes, la lluvia que cayó en las montañas lejanas y la propia geografía del terreno la han traído inexorablemente a este punto. Tu vida es igual. El evento que enfrentas hoy, sea cual sea, es la desembocadura de todas tus decisiones pasadas, las decisiones de otros, la historia de tus padres, la biología, la casualidad, una red de causas tan compleja que es imposible desentrañar.
Cuando gritamos a la realidad, esto no debería estar pasando. Estamos, en esencia, gritándole a esa gota de agua. Estamos argumentando contra toda la cadena causal del universo. Es tan inútil y agotador como gritarle a la gravedad que deje de funcionar. La aceptación, desde este punto de vista, no es una postura moral de deberías aceptar esto. Es un reconocimiento racional de lo que es. Es dejar de malgastar tu energía finita en una discusión con el pasado y con un presente que no puede ser de otra manera. Y aquí es donde la aceptación lógica puede empezar a transformarse en algo parecido al amor por el destino. Ocurre cuando te das cuenta de que no puedes escoger y quedarte solo con las partes buenas de tu historia. No puedes querer a tus hijos, tu sabiduría o tus momentos de alegría sin aceptar también la cadena de causas que los produjo, una cadena que inevitablemente incluye el dolor, el fracaso, los errores y las dificultades. Amar tu destino es aceptar el paquete completo de tu vida. Es entender que la herida que te hizo más compasivo, el fracaso que te enseñó la humildad o la pérdida que te mostró lo que de verdad importa, fueron piezas tan necesarias de tu historia como tus mayores éxitos. No puedes quitar un hilo sin deshacer todo el tapiz. Esta perspectiva cósmica es el fundamento de la verdadera aceptación. Nos ayuda a dejar de pelearnos con la realidad. Pero, ¿cómo traemos esta idea tan elevada y abstracta a la Tierra? ¿Cómo la practicamos en medio de las pequeñas y constantes frustraciones de nuestro día a día? Los estoicos eran maestros de los ejercicios prácticos, y nos legaron un desafío simple pero increíblemente revelador para entrenar nuestro músculo de la aceptación, a la vez, tomar conciencia de nuestras expectativas ocultas. Es un entrenamiento que dura solo 24 horas y que tiene el poder de cambiar tu perspectiva para siempre, el ayuno de la queja. Vamos a pasar de la filosofía cósmica a la práctica de guerrilla. El ejercicio que los estoicos nos proponen es tan simple de enunciar como difícil de ejecutar. Durante las próximas 24 horas, te desafío a que no te quejes de absolutamente nada, ni en voz alta, ni en un mensaje de texto, ni en tus redes sociales. Y aquí viene la parte más difícil, ni siquiera en el monólogo constante de tu propia mente. Antes de que descartes la idea, es crucial entender la diferencia entre una queja y una acción. Este ejercicio no te pide que ignores los problemas. Si se te pincha una rueda, no debes sentarte a meditar sobre ello. Debes actuar. La rueda está pinchada, necesito cambiarlo o llamar a la grúa. Esto es una descripción de la realidad y un plan de acción. La queja sería, no me lo puedo creer, siempre me pasa esto a mí. Qué mala suerte tengo, mi día está arruinado. ¿Ves la diferencia? La acción busca solucionar. La queja es la narrativa de victimismo y resistencia que añadimos al hecho. El verdadero propósito de este ayuno de la queja no es convertirte en una persona falsamente positiva. Su propósito es hacerte brutalmente consciente. No es una cura, es un diagnóstico. Cada vez que a lo largo de esas 24 horas sientas el impulso irrefrenable de quejarte y te detengas, habrás encontrado oro. Habrás descubierto una de las reglas de tu guión secreto. Habrás atrapado a tu mente con las manos en la masa, en el acto mismo de juzgar la realidad según tus expectativas. El impulso de quejarte del calor revela tu expectativa de que el clima debería ser más agradable. El impulso de quejarte de lo lento que va tu compañero de trabajo revela tu guión sobre cómo los demás deberían operar. El impulso de quejarte de tu cansancio revela tu expectativa de que deberías tener una energía ilimitada. Al principio, el ejercicio te parecerá casi imposible. Te darás cuenta de que la queja es una muletilla, una forma por defecto de conversar, de conectar con los demás a través de la frustración compartida, de llenar los silencios. Te sentirás como si te hubieran puesto una mordaza. Pero si perseveras, algo empieza a cambiar. Al no poder darle voz a la frustración, te ves forzado a simplemente observarla. Sientes la irritación en tu cuerpo, pero no la alimentas con la historia de por qué es injusta. Y a menudo descubrirás algo asombroso. La emoción, si no se la alimenta con la narrativa de la queja, pierde su fuerza y se disuelve por sí sola en cuestión de minutos. Al final de las 24 horas, te sentirás más ligero. Habrás roto, aunque sea por un día, el hábito compulsivo de resistirte a cada pequeña imperfección de la realidad. Y lo más valioso de todo, tendrás una lista mental muy clara de todas las expectativas poco realistas que te están robando la paz en tu día a día. Este ayuno te da el mapa de tu propia insatisfacción. Te muestra con una precisión de GPS todos los puntos donde tu guión choca violentamente con el mundo. Pero una vez que has identificado una de estas expectativas dolorosas, ¿qué haces con ella? ¿Cómo la desactivas en el momento? Necesitamos una herramienta no solo para observar,
sino para interrogar a nuestra propia mente. Una pregunta simple y racional que podamos usar en el epicentro de la frustración para desarmar el juicio que la está causando. Ya tienes el mapa de tus frustraciones gracias al ayuno de la queja. Ahora necesitas la herramienta para desactivar las minas que has encontrado en el camino. Esta herramienta no es una afirmación positiva ni una distracción. Es una pregunta simple, directa y racional que puedes usar como un bisturí en el momento exacto en que sientes que una emoción negativa empieza a secuestrarte. La pregunta es esta: ¿qué juicio o expectativa no realista estoy aplicando a esta situación que me está causando este dolor? Analicemos por qué esta pregunta es tan poderosa. No pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí?, que es la pregunta de una víctima y solo conduce a la autocompasión. En cambio, pregunta, ¿qué estoy haciendo yo con mi mente en este momento?, que es la pregunta de un arquitecto. Traslada el foco del evento externo incontrolable al proceso interno que sí controlas. Te convierte de un receptor pasivo de emociones en un investigador activo de tu propia mente. El proceso para usarla es simple y se puede practicar en cualquier momento. Paso 1. Detecta la emoción. Sientes la punzada de ira en el pecho, la pesadez de la decepción en los hombros, la tensión de la ansiedad en el estómago. En lugar de reaccionar inmediatamente, haces una pausa. Solo un segundo. Paso 2. Formula la pregunta. En esa pausa, te preguntas a ti mismo con genuina curiosidad, no con acusación. Un momento. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo sobre esto? ¿Qué regla de mi guión secreto se acaba de romper para que yo me sienta así? Paso 3. Identifica el juicio. La respuesta a la pregunta surgirá con una claridad sorprendente. Te darás cuenta de la historia que tu mente está narrando. Por ejemplo, me estoy diciendo que mi amigo no debería haber cancelado nuestro plan a última hora. Me estoy diciendo que esto significa que no valora nuestra amistad. Me estoy diciendo que es una falta de respeto inaceptable. Paso 4. Cuestiona el juicio. Una vez que has aislado el juicio, lo examinas con la fría luz de la razón, como un detective que examina una prueba. ¿Es 100% verdad que no debería haberlo hecho? ¿Podrían existir 1000 razones válidas para su cambio de planes que no tienen nada que ver contigo? ¿Es un hecho absoluto que no valora tu amistad? ¿O es esa una conclusión catastrófica a la que has saltado? ¿Es inaceptable? ¿O simplemente es algo que no te gusta? Lo que sucede cuando haces esto es casi como magia. Al cuestionar el juicio, este pierde su poder absoluto sobre ti. La historia que te contaba tu mente pasa de ser la verdad a ser una posible interpretación entre muchas. El nudo de la emoción empieza a aflojarse. No cambias el hecho de que tu amigo canceló el plan, pero disuelves la capa de sufrimiento, la historia sobre la falta de respeto y la amistad no valorada que tú mismo habías añadido encima. Esta pregunta racional es tu herramienta para la liberación interna. Te permite navegar los mares agitados de la vida sin que cada ola de la realidad te desequilibre y te hunda. Pero aquí es donde surge una objeción muy importante y muy válida. ¿Significa esto que debemos aceptarlo todo pasivamente? Si alguien nos trata mal, ¿simplemente lo aceptamos y ya? Si vemos una injusticia en el mundo, ¿no hacemos nada? Esta confusión entre la aceptación y la resignación es el mayor obstáculo para abrazar la filosofía estoica. Y es absolutamente crucial que hagamos la distinción, porque la aceptación estoica no es el final de la acción, es el único y verdadero comienzo. Esta es la crítica más común al estoicismo, y es fundamental abordarla de frente, porque si no se entiende bien, toda la filosofía se desmorona. La palabra aceptación ha sido profundamente malinterpretada en nuestra cultura. La confundimos con la resignación, con la pasividad, con la debilidad, con levantar las manos y rendirnos. Imaginamos al estoico como alguien que soporta el maltrato o la injusticia sin hacer nada. Nada podría estar más lejos de la verdad. La resignación y la aceptación estoica son dos posturas vitales diametralmente opuestas. La resignación es una declaración de impotencia. Su lenguaje es: no hay nada que hacer. Así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Estoy atrapado. La resignación es una víctima quejándose de su celda. Es una energía pasiva, derrotada, que cede todo su poder a las circunstancias externas. La aceptación estoica, por otro lado, es una declaración de poder. Su lenguaje es: esto es lo que es. Esta es la realidad. Este es mi punto de partida. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? La aceptación es un prisionero que estudia los muros de su celda, no para lamentarse de ellos, sino para encontrar una vía de escape o una forma de vivir con dignidad dentro de ellos. Es una energía activa, clara y enfocada.
Para entender la diferencia, usemos una analogía poderosa, la de un médico ante un diagnóstico. Imagina que un médico recibe los resultados de un análisis que confirman una enfermedad grave en un paciente. Un médico resignado miraría los papeles, suspiraría y diría, bueno, es una enfermedad terrible. No hay nada que hacer. Se daría por vencido antes de empezar. Ahora, imagina a un médico sabio y eficaz. Este médico mira exactamente los mismos resultados y los acepta al 100%. No pierde ni un segundo de energía deseando que el diagnóstico fuera diferente. No malgasta tiempo quejándose de la injusticia de la enfermedad. Acepta la realidad de forma total, fría y objetiva. Y es precisamente debido a esa aceptación total que puede empezar a actuar con una claridad y una eficacia inmensas. Su mente se pone inmediatamente en marcha. De acuerdo, este es el diagnóstico. ¿Cuál es el mejor tratamiento disponible? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuál es nuestro primer paso inmediato? ¿Ves la diferencia? La aceptación no fue el final de la acción. Fue el requisito indispensable para iniciar una acción inteligente y efectiva. No se puede tratar una enfermedad si primero no se acepta el diagnóstico. Así es en la vida. Cuando tu situación financiera es precaria, la resignación dice, estoy arruinado, es imposible salir de esto. La aceptación dice, de acuerdo, este es mi saldo bancario real y estas son mis deudas. Son números en una página. Ahora, ¿cuál es el primer paso práctico que puedo dar para crear un plan? Cuando una relación importante está en problemas, la resignación dice, esta persona nunca cambiará, nada va a mejorar. La aceptación dice, de acuerdo, este es nuestro patrón de comunicación actual. Es doloroso y no funciona. Ahora, ¿qué puedo hacer yo, desde mi lado, para cambiar la dinámica? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Esta distinción es la diferencia entre la parálisis y el poder. La resignación te encadena al problema. La aceptación te da la llave para empezar a solucionarlo. Pero la conexión es aún más profunda. No es solo que la aceptación permita una acción eficaz, es que, paradójicamente, es la única vía posible para el cambio verdadero y duradero. Vamos a explorar esta extraña pero poderosa ley de la psicología humana, la paradoja de que solo puedes empezar a cambiar algo una vez que has dejado por completo de luchar contra ello. Parece ir en contra de todo lo que nos han enseñado. Nuestra cultura está obsesionada con la superación, con la lucha, con forzar el cambio. El mantra moderno es, si no te gusta algo, declárale la guerra. Si no te gusta tu situación, lucha contra ella. Si no te gusta un aspecto de ti mismo, combátelo. Pero, ¿y si esa misma lucha fuera la razón por la que permaneces atascado? Aquí es donde nos encontramos con una de las verdades más profundas y paradójicas de la psicología humana, una verdad que los estoicos entendieron intuitivamente hace 2 milenios. Es la teoría paradójica del cambio. Dicho de forma sencilla, el cambio real y duradero no ocurre cuando intentas ser alguien que no eres, sino cuando finalmente aceptas por completo quién y qué eres en este preciso momento. Luchar contra la realidad es como luchar contra arenas movedizas. Tu instinto te dice que te agites, que patalees, que luches con todas tus fuerzas. Pero es precisamente esa resistencia, ese pánico y esos movimientos desesperados lo que te hunde más rápido y con más seguridad. La única estrategia que funciona es contraintuitiva. Dejar de luchar, relajar el cuerpo, aceptar la situación y permitirte flotar. Es solo desde esa aceptación de la realidad, estoy en arenas movedizas, que puedes empezar a pensar con claridad y a moverte lenta y deliberadamente hacia la orilla. Pensemos en ello de otra manera. Imagina que tu problema, tu ansiedad, tu deuda, un mal hábito, es un niño pequeño que llora desconsoladamente. Tu primer impulso, nacido de la frustración, puede ser gritarle, «Deja de llorar ya. No tienes motivos para estar así». Esta es la resistencia. El resultado es predecible. El niño se asusta más y llora con más fuerza. La aceptación, en cambio, es arrodillarte, mirar al niño los ojos y decirle con calma, «Veo que estás sufriendo. Entiendo. Estoy aquí contigo». Es reconocer y validar la realidad de su emoción. Solo una vez que el niño se siente visto y aceptado, se calma lo suficiente como para que puedas preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Aquello a lo que te resistes, persiste. La resistencia consume una cantidad monumental de energía. Toda la fuerza que podrías estar usando para solucionar el problema, la malgastas en la batalla emocional de desear que el problema no existiera. La aceptación, por el contrario, libera esa energía. Cuando dejas de luchar contra el diagnóstico del médico,
puedes usar toda tu fuerza para seguir el tratamiento. Cuando dejas de luchar contra el hecho de que has perdido tu trabajo, puedes usar toda tu energía para buscar uno nuevo. Cuando dejas de avergonzarte y luchar contra tu tendencia a la procrastinación, puedes empezar a estudiarla con curiosidad y a diseñar sistemas para manejarla. Así que el camino estoico hacia la mejora no es una guerra, sino una paz. No es una lucha, sino una rendición estratégica a la realidad. Aceptas tu situación actual, tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, tus defectos, no para quedarte ahí para siempre, sino porque es la única plataforma sólida desde la cual puedes empezar a construir algo mejor. Y cuando dejas esta guerra, cuando dejas de luchar contra el mundo y contra ti mismo, cuando aceptas las cosas como son, un efecto secundario inesperado y maravilloso empieza a florecer en el jardín de tu mente. En el suelo fértil de la aceptación, crece espontáneamente la semilla de la gratitud. La gratitud se ha convertido en una palabra de moda. La vemos en diarios de autoayuda, en tazas de café y en publicaciones de redes sociales. A menudo se nos presenta como una obligación moral. Deberías estar agradecido. Pero este tipo de gratitud forzada, que se siente como otra tarea en nuestra lista de cosas por hacer para ser felices, es frágil. Es como una flor de plástico. La verdadera gratitud, la que es robusta y nutre el alma, no es algo que practicas, es algo que te sucede. Es la consecuencia natural e inevitable de dejar de pelear con la realidad. Mientras sigas aferrado a tu guión secreto, vives en un estado de carencia perpetua. Tu mente está constantemente escaneando el mundo en busca de fallos, de errores en la producción, de actores que no se saben su papel. Estás tan ocupado notando lo que falta. La pareja no es tan romántica como debería, el trabajo no es tan apasionante como esperabas, el día no es tan productivo como planeabas, que te vuelves funcionalmente ciego a la inmensa cantidad de cosas que sí están presentes. La aceptación es el acto de romper ese guión. Es bajar el listón de tus exigencias irreales y simplemente mirar a tu alrededor. Y cuando lo haces, es como si tus ojos se abrieran por primera vez a la vida que realmente tienes. Dejas de esperar que tu pareja sea un personaje de ficción que siempre dice lo correcto, y de repente empiezas a ver y apreciar a la persona real y compleja que tienes al lado, con sus defectos, sí, pero también con su forma única de reír, su lealtad silenciosa, su simple y cálida presencia. Y la frustración crónica empieza a ser reemplazada por momentos de genuino aprecio. Dejas de lamentarte porque el día está nublado cuando tu guión pedía sol, y empiezas a notar la belleza melancólica de la lluvia, el olor a tierra mojada, la excusa perfecta para quedarte en casa con un libro y una bebida caliente. Y la queja automática es reemplazada por una pequeña y silenciosa alegría. Dejas de castigarte por no ser la versión idealizada y superproductiva de ti mismo que vive en tu guión, y empiezas a apreciar tu propia resiliencia, tu capacidad para seguir adelante incluso en los días en que te sientes cansado o desmotivado. Y la autocrítica constante empieza a ceder ante la autocompasión. Con el tiempo, la práctica se vuelve aún más profunda. No solo aprecias las cosas convencionalmente buenas. Empiezas a encontrar un extraño y sabio tipo de gratitud incluso por las dificultades del pasado. Miras hacia atrás y te das cuenta de que el despido que en su momento te pareció una catástrofe fue lo que te empujó a encontrar una vocación más auténtica. Que la relación que terminó con el corazón roto te enseñó lecciones cruciales sobre ti mismo. Que la crisis que te puso de rodillas te demostró la fuerza que no sabías que tenías. Aceptas que el tapiz de tu vida necesitaba tanto los hilos oscuros como los brillantes para ser la obra única, compleja y hermosa que es. Esta gratitud, nacida de la aceptación, es el fundamento de la verdadera paz interior. Es una serenidad que no depende de que todo salga según el plan, porque ya no hay plan. Solo hay vida. Cuando llegas a este punto, te das cuenta de que tu relación fundamental con el mundo ha cambiado. Ya no eres un empleado exigente que le pide cuentas a la vida por no cumplir con el contrato. Te has convertido en un socio, un colaborador curioso de la realidad. Es el momento de hacer oficial este cambio. Es hora de romper simbólicamente ese viejo y tiránico contrato de exigencias y redactar uno nuevo, basado en la sabiduría que hemos explorado. Durante años, sin darnos cuenta, hemos vivido bajo los términos de un contrato muy estricto. Un contrato que redactamos nosotros solos en la infancia y la juventud, y que desde entonces le hemos estado exigiendo al universo que cumpla. Es el tiránico contrato de las expectativas. Y sus cláusulas son la fuente principal de nuestra infelicidad. Hoy, vamos a revisar sus términos para, finalmente, romperlo. Pensemos en las cláusulas de este viejo contrato. La primera cláusula, la más importante, dice,
el mundo se compromete a ser justo y ordenado según mis definiciones. Esto significa que las cosas malas no deberían pasarle a la gente buena, especialmente a mí, y que la vida debería recompensar el esfuerzo de una manera predecible y equitativa. Es una cláusula condenada al incumplimiento, porque el universo opera bajo las leyes de la causa y el efecto y la aleatoriedad, no bajo las leyes de la justicia humana. La segunda cláusula establece: las personas a mi alrededor se comprometen a comportarse de una manera lógica y considerada. Mi pareja, mis amigos, mis hijos, mis colegas, todos deben actuar según el papel que les he asignado en mi guión, entendiendo mis necesidades sin que tenga que explicarlas y sin dejarse llevar por sus propias emociones complejas e irracionales. Esta cláusula niega la humanidad misma de los demás. La tercera cláusula afirma: el futuro se compromete a desarrollarse de acuerdo a mis planes. Mis metas profesionales, mis planes de vacaciones, mis expectativas de cómo serán los próximos 5 años, todo debería ocurrir tal y como lo he visualizado. Esta cláusula nos encadena a una única versión del futuro, convirtiendo cualquier desvío en una catástrofe. Y la cuarta, y quizás la más cruel, dice: yo me comprometo a ser siempre una versión idealizada de mí mismo. Debo ser siempre productivo, paciente, racional y tener el control. No debo cometer errores, sentir pereza o flaquear. Esta cláusula nos niega el derecho a ser humanos. Este contrato es la receta para una vida de frustración. Hoy lo rompemos y lo reemplazamos por uno nuevo. Un contrato no con el mundo, sino con nosotros mismos. El contrato de la aceptación estoica. Sus cláusulas son diferentes. Nueva cláusula 1. Me comprometo a aceptar la realidad tal como se presenta. Entiendo que el mundo es complejo e indiferente a mis deseos. Mi trabajo no es juzgarlo ni resistirme a él, sino navegarlo con sabiduría y virtud. Nueva cláusula 2. Me comprometo a liberar a los demás de mis expectativas. Reconozco que cada persona está librando su propia batalla y actuando desde su propio nivel de conciencia. Me enfocaré únicamente en controlar mis propias acciones y respuestas, no las de ellos. Nueva cláusula 3. Me comprometo a abrazar la incertidumbre con flexibilidad. Estableceré metas e intenciones, pero no me aferraré rígidamente a los resultados. Veré los obstáculos no como injusticias, sino como oportunidades para practicar la resiliencia y la creatividad. Nueva cláusula 4. Me comprometo a tratarme con compasión. Acepto mi propia humanidad imperfecta. Me permitiré cometer errores, sentir emociones difíciles y aprender de ellas sin autocastigarme. Este nuevo contrato no te promete una vida sin problemas. Te promete algo infinitamente más valioso: la fortaleza interior para manejar cualquier problema con serenidad. Firmar este nuevo contrato con la realidad es el acto de madurez espiritual más grande que podemos realizar. Nos libera de la tiranía de nuestras propias mentes y nos abre la puerta a una forma de vida más tranquila y significativa. Llegamos así al final de nuestro viaje, a la conclusión de esta filosofía. Es el momento de resumir en qué consiste esta verdadera libertad que hemos descubierto. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Un viaje que no nos ha llevado a tierras lejanas, sino al centro de nuestra propia mente. Empezamos como directores de cine frustrados, enfadados porque los actores y el escenario de la vida no seguían nuestro guión perfectamente escrito. Terminamos con la revelación de que la verdadera paz no se encuentra en forzar al mundo a obedecernos, sino en la valentía de romper ese guión y abrazar la realidad tal y como se presenta. A lo largo de este camino, hemos aprendido que el sufrimiento rara vez nace del hecho en sí, sino de la brecha dolorosa entre el hecho y nuestra expectativa. Hemos descubierto que nuestra herramienta más poderosa contra la infelicidad no es cambiar el mundo, sino la capacidad de observar y cuestionar nuestros propios juicios. Hemos diferenciado la aceptación, un acto de poder y claridad desde el cual se inicia la acción, de la resignación, un acto de impotencia que nos paraliza. Y hemos entendido la gran paradoja, que el cambio real y la mejora personal solo pueden comenzar cuando dejamos de luchar contra lo que somos y donde estamos en este preciso momento. Nuestra cultura nos vende una idea de libertad que es, en realidad, una forma de esclavitud. Es la libertad de tenerlo todo: el trabajo perfecto, la relación perfecta, el cuerpo perfecto. Es la libertad de hacer que el mundo se doblegue a nuestra voluntad. Pero esta es una libertad frágil, que depende enteramente de factores externos e incontrolables. Es la libertad de un rey cuyo humor depende del clima. La libertad estoica es la opuesta. Es una libertad interior, incondicional e indestructible. No es la capacidad de controlar el mundo para que no te cause problemas. Es la capacidad de cultivar tu mente para que nada de lo que el mundo te presente pueda perturbar tu paz.
Es la habilidad de mantener tu serenidad, tu propósito y tu virtud, sin importar si fuera hay una tormenta o un día soleado. Es la libertad de saber que tu bienestar no está depositado en tu cuenta bancaria, ni en la opinión de tu jefe, ni en el comportamiento de tu pareja, sino en el único lugar del universo donde realmente eres soberano. Tus propias elecciones, tus propios juicios, tu propia mente. Así que el llamado a la acción final es este: vive según tu nuevo contrato. Abandona la guerra contra la realidad. Cuando sientas que la frustración asoma, recuerda al director en el plató y sonríe. Suelta el guión. Observa la escena tal y como es. Y luego, elige tu respuesta con sabiduría. Exígele menos al mundo para poder apreciar más lo que te ofrece. Exígele menos a los demás para poder amarlos más plenamente por lo que son. Y exígete a ti mismo menos perfección para poder tratarte con más compasión. Porque la tiranía más opresiva no es la que viene de fuera. Es la del guionista interior que insiste en que la vida debería ser diferente. Y la verdadera liberación no es cambiar el mundo para que se ajuste a tu historia. Es despedir a ese guionista y empezar, por fin, a vivir la vida real, impredecible, imperfecta y absolutamente maravillosa que tienes justo delante.